al dar inicio al proceso de canonización de uno de los más grandes arzobispos que han conducido pastoralmente a este pueblo de Dios que camina en la arquidiócesis de Morelia, en aquel tiempo arquidiócesis de Michoacán. Nos referimos a Monseñor Atenógenes Silva y Álvarez Tostado, tercer arzobispo de Michoacán, cuyo 114 aniversario luctuoso recordaremos el próximo 26 de febrero del presente año. Creemos firmemente que por su vida de fe y esperanza, manifestada en su bondad y la obra social que a lo largo de su vida realizó Monseñor Atenógenes, goza ya de la vida eterna, que es nuestra esperanza. Por ello, siguiendo la larga tradición y disciplina canónica de la Iglesia, después de una seria investigación previa, consultados a los señores obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano y con la aprobación del Dicasterio para la Causa de los Santos en Roma, tenemos el gozo de anunciar a todos ustedes que este próximo miércoles 26 de febrero daremos inicio a este proceso con la celebración de la Santa Misa que presidirá el excelentísimo señor arzobispo Monseñor Joseph Spitiere, nuncio apostólico en México. Al terminar la celebración eucarística, se realizará la sesión de apertura del proceso conforme a las normas que establece para ello el Dicasterio Romano. El postulador para la causa de los santos en nuestra arquidiócesis de Morelia nos explicará más adelante en qué consiste este proceso y cuáles son las fases del proceso desde su inicio hasta su conclusión. Muchas gracias. Ahora, la doctora en Historia, Gabriela Guadalupe Cook Soberanis, nos hará una reseña biográfica de la vida de Monseñor Atenógenes Silva, poniendo énfasis en sus obras sociales, como benefactor de los pobres y en general de la Arquidiócesis de Michoacán. Muchas gracias. Buenos días, sean todos bienvenidos. Hablar 63 años de vida y resumirlo o hacer una síntesis en 40 años de servicio al sacerdocio, pues es un poquito pues difícil después de haber conocido a Monseñor y a este tercer obispo de Michoacán, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más sintética posible. Atenógenes Timoteo Silva y Álvarez Tostado, como es su nombre completo, nació en el seno de una familia cristiana el día 22 de agosto de 1848 en la ciudad de Guadalajara. Fue hijo de don Joaquín Silva y de Ignacia Álvarez Tostado. Sus primeros años de vida fue una persona o un niño que fue enfermizo y débil, pero pudo recobrar su salud y recibir su instrucción elemental. Entró al seminario, recibió el llamado y sintió su vocación. En 1861, a los 13 años, ingresa al seminario de Guadalajara y, según testigos de la época, resaltó inmediatamente en dos aspectos que hemos podido también seguir a lo largo de nuestra investigación histórica, que es el intelectual y, no menos importante, pues el espiritual. A los 23 años, siendo aún diácono, sin haber recibido su orden presbiteral, empezó a dar clases. Puedo mencionar una lista infinita de clases que dio, pero lo voy a dejar en el momento aquí. El 30 de noviembre de 1871 recibió su orden sacerdotal y 7 años después la borla blanca de doctor en teología en la Academia Pontificia de Guadalajara. En 1880 fue nombrado cura interino de Zapotlán el Grande. Ahí duró 3 años. La siguiente encomienda que recibió fue el de prebendado de la Santa Iglesia de la Catedral en Guadalajara hasta el año de 1888, cuando el 2 de octubre fue consagrado tercer obispo de Colima. Fue en su calidad de obispo de Colima precisamente un fuerte promotor
y participó como orador en el Concilio Plenario Latinoamericano en el año de 1899. Un año después recibió por parte del Papa León III la invitación o la indicación o la encomienda de tomar las riendas de la diócesis de Michoacán como tercer arzobispo de la arquidiócesis, como bien lo dijimos antes, de Michoacán. Fue fundador de los periódicos ya una vez que llegó aquí, del Progreso Cristiano, el Boletín Eclesiástico, La Inmaculada. Instituyó las peregrinaciones a la Santa Iglesia Catedral en honor al Sagrado Corazón de Jesús. También fundó el Instituto Científico del Sagrado Corazón de Jesús y reformó los programas del Seminario Diocesano. Fue un promotor muy grande de los círculos de obreros católicos, orfanatorios, escuelas, fábricas, talleres en beneficio de la población en general. Sabemos por testimonio que padeció una enfermedad larga, sin embargo fue un fiel testigo de los acontecimientos importantes que se dieron a inicios del siglo XX y también se le conoció como una persona de carácter bondadoso, caritativo, amable, pero también fue una persona que se le conoció con un carácter fuerte, ¿no? También. En mayo de 1910, sus familiares lo trasladaron a la ciudad de Guadalajara, empezó a sentirse mal, estuvo ahí unos meses padeciendo una agonía larga y el 25 de febrero de 1911, más o menos a las 2 de la tarde, inicia su agonía, terminando su vida el 26 a las 0:10. Su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Morelia y fue enterrado el 28 de febrero. La obra social de Monseñor inició desde que recibió el Santo Sacramento del sacerdocio. Su compromiso, dedicación y amor hacia el prójimo quedó para la posteridad. Es importante que recordemos que inicia más o menos en 1880, ahí en Zapotlán, y ahí hizo muchísimas cosas que fueron marcando su camino y su destino hasta la ciudad de Morelia cuando se hace cargo de la arquidiócesis. En la ciudad de Colima, por ejemplo, o en Colima, en el arzobispado de Colima, el obispado, de Colima, pues empiezan a llamarlo el apóstol de la enseñanza, el apóstol de la educación, por sus grandes obras que hizo en cuanto a la instrucción con los niños, obreros, obreras y también en otras áreas importantes. Por mencionar, ya para terminar, de lo que hizo aquí en Morelia, pues tenemos, por ejemplo, fue fundador de la congregación Hermanitas Propagadoras del Culto al Sagrado Corazón de Jesús y Servidoras de los Pobres. Hoy, aquí presente con nosotros, Hermanas del Sagrado Corazón y de los Pobres en Colima en 1899 y en 1900 las invita para que se hagan cargo de su orfanatorio. Fue fundadora del Orfanatorio del Sagrado Corazón de Jesús, un asilo de niños huérfanos. Fue también encargado de la Sociedad Femenil de la Proinfancia, bienhechoras del Orfanatorio del Sagrado Corazón de Jesús, fundador de la Junta de la Caridad de Señores de Morelia, también de la Casa de la Caridad Asilo del Divino Redentor, fundador del Taller Guadalupano de Morelia, que era un taller de bonetería y costura, fundador del Taller de Nazaret, educación y capacitación para el trabajo de las mujeres, y a los hijos de estas mujeres se les impartía instrucción y alimentación. Fue fundador de la Casa Amiga de la Obrera, que tenía como misión socorrer y educar a niñas hijas de madres trabajadoras. Fundador de la Sociedad de Obreras Católicas, fortaleció las sociedades de obreros católicos, fue principal promotor de las conferencias de señoras de la Purísima, San Rafael y Divino Pastor, fortaleció también las conferencias de Vicente de Paul de señores y señoras, fue director del Instituto de la Caridad y ya para concluir,
también hacía obras. Todas estas que hemos mencionado se encargaban de obras caritativas hacia el prójimo, como visitar a los enfermos en hospitales, a su domicilio, adquirir, organizar y repartir los alimentos, donar ropa, colaborar espiritual y económicamente en el entierro de las personas que lo recorrían, etcétera. Promovió las peregrinaciones a catedral, promovió el nuevo plan de estudios del seminario. En 1905 inauguró el órgano tubular en esta catedral de Morelia, conocido en su momento como el órgano más grande de América Latina. Actualizó el Observatorio Meteorológico del Seminario de Morelia, el que realizó importantes aportaciones a nivel nacional, etcétera, ¿no? Promovió la educación a través de la creación de escuelas parroquiales, siendo el mandato que toda parroquia debía contar con 1 o 2 escuelas elementales. Mandato que ha llegado hasta nuestros días a través del servicio que siguen realizando las hermanas del Sagrado Corazón y de los pobres. La obra de Monseñor la seguimos viendo a través de 5 casas hogares, 2 escuelas y comunidades de hermanas, tanto fuera como dentro del territorio nacional, encargadas de vivir la caridad y servicio y los demás principios fundamentales de la obra de don Atenógenes Silva. Esto fue simplemente una breve síntesis de la obra de Monseñor. Muchas gracias. Ahora, la hermana Marina Pérez Cortés nos comparte cómo la obra de Monseñor Atenógenes Silva es actual y vigente a través de la acción educadora que realiza su instituto, fundado por don Atenógenes. Muy buenos días para todos. Como ya escuchamos en la exposición anterior, Monseñor Atenógenes Silva en todo momento se preocupó por la formación tanto espiritual, moral, académica de la niñez, juventud y de la clase obrera. Era siempre su preocupación. Él decía que no haya ninguna persona que no sepa leer y escribir, y por eso de alguna manera quiso prolongar su obra, que no se quedara nada más en su tiempo, sino que continuara su obra. Y para ello fundó 2 institutos religiosos, las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que están en Guadalajara, tienen su sede, y ahí de alguna manera ellas siguen actuando en la mente y el corazón de Monseñor Atenógenes Silva. Ellas atienden el área de salud. Y el otro instituto religioso, que somos las Hermanas del Sagrado Corazón y de los Pobres, que actualmente seguimos trabajando y que somos la prolongación pues del señor Atenógenes Silva. Atendemos escuelas, casas hogar y área de pastoral parroquial. En la arquidiócesis tenemos 8 escuelas y una casa hogar ubicadas en las siguientes ciudades o poblaciones. Aquí en la ciudad de Morelia tenemos 4 escuelas que tienen de los diferentes niveles: primaria, secundaria y bachillerato o educación media, y una casa hogar tenemos aquí en la ciudad de Morelia. En la ciudad de Puruándiro, Michoacán, tenemos 2 escuelas también en 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. En la ciudad de Tuxpan tenemos una escuela primaria. En el poblado de Jungapeo tenemos una escuela también a nivel primaria. En la ciudad de Pátzcuaro hay una comunidad que apoya en la pastoral parroquial. Esas son las instituciones que estamos dentro de la arquidiócesis de Morelia. En la diócesis de Tacámbaro se atiende una casa hogar también para niños de familias disfuncionales o en orfandad o en riesgo de calle. En la diócesis de Zamora, en la ciudad de Uruapan, se atienden 2 escuelas y una casa hogar. En la arquidiócesis de Oaxaca se atienden 2 escuelas también, nivel primaria y secundaria.
En la diócesis de Puerto Escondido de Oaxaca se atiende una escuela y una comunidad en apoyo de la pastoral parroquial. En la diócesis de Tehuantepec, en la ciudad de Juchitán, se atiende una escuela en el nivel de primaria. En la arquidiócesis de Tijuana, en la ciudad de Tecate, se atiende una casa hogar, también igual para familias disfuncionales o niños en riesgo de calle. En la ciudad de Ica, Perú, se atiende una casa hogar y una comunidad está en apoyo de la pastoral parroquial. En la ciudad de Roma hay una comunidad que está en apoyo de la pastoral parroquial. Con estas obras apostólicas que tenemos en la iglesia y que de alguna manera estamos al servicio de los pobres, se está haciendo actual y vigente la obra pastoral de Monseñor Atenógenes Silva. Y esperamos, con la gracia de Dios, la acción de los diferentes institutos, pues continuar dando este servicio a la iglesia para que sea para la mayor gloria del Sagrado Corazón, que era el móvil del Señor Atenógenes Silva, y que esperamos también siga siendo para nosotros, sus hijas, quienes fuimos fundadas por él. Muchas gracias. Ahora el postulador presbítero licenciado Faustino Aguilar Martínez nos informa brevemente en qué consiste el proceso de canonización que se inicia y cuáles son los títulos que se va dando a los que son promovidos a los altares. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, los medios de comunicación que nos acompañan. Su Excelencia, muy buenos días, hermanas, todos, y a quienes también nos seguirán a través de estas redes sociales. El culto de veneración a los santos en la iglesia surgió de una manera muy original y espontánea entre los cristianos de los primeros siglos de la cristiandad, que se reunían en torno a la tumba de los mártires para honrar la memoria de su testimonio. Con el paso de los años ha evolucionado hasta nuestros días, llegando a establecerse un proceso de canonización conforme a las normas generales del derecho canónico y de las normas particulares que el Dicasterio para las Causas de los Santos han ido elaborando conforme a la praxis a lo largo de estos 20 y ya casi 21 siglos, en los cuales dos fueron los puntos fundamentales que se tratan en el tema de los procesos de canonización. En torno a los mártires, todos aquellos cristianos que por dar testimonio de su fe vivieron la persecución y murieron en estas obras de dar testimonio de la fe. Y el otro modo de llevar a cabo los procesos de canonización son el de aquellos cristianos que vivieron su vida de manera tan heroica en las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, que son las virtudes teologales, o también las virtudes cardinales, como son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Por lo tanto, podemos hablar que son dos vertientes por las cuales se puede incoar un proceso de canonización para los cristianos. Ahora bien, el proceso tiene varias etapas. La primera y la más fundamental es la que ocurre a la muerte de aquel fiel que ha vivido y se ha esforzado por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es decir, que es el momento en el que los cristianos que lo conocieron o fueron testigos de su vida de santidad comienzan de modo privado o particular a invocar su intercesión ante Dios y que se desarrolla una piedad privada. A esto se le llama fama de santidad. Durante esta etapa pueden transcurrir varios, muchos o pocos años, como incluso hemos podido ser testigos recientemente. Por poner un ejemplo, su santidad el Papa San Juan Pablo II, que fue aclamado, ¿verdad?, santo súbito. Otro ejemplo también tenemos en el beato Carlo Acutis, que en muy poco tiempo su fama de santidad ha
adquirido gran relevancia, que incluso prontamente, en el mes de abril, será declarado santo. En otros casos pueden transcurrir muchos años para que esta fama de santidad vaya cundiendo entre los fieles, se vaya propagando, pero de todas maneras esta es la parte más importante, que es cuando la comunidad cristiana, sin la intervención de la autoridad eclesiástica, comienza particularmente a tener veneración e invocan a estos fieles cristianos para que intercedan por ellos. Pero lo más importante también es que comiencen a imitar su ejemplo de vida. Después de este periodo de tiempo, que cuando para poder incoar un proceso de canonización entre el día de la muerte del cristiano y el inicio de un proceso formal, deben transcurrir al menos 5 años para dar inicio a un proceso formal. Sin embargo, pues también, como toda ley, tiene sus excepciones, así también a lo largo de la historia ha habido excepciones. En el caso común o regular, después de esta fama de santidad que se va permeando entre los fieles, viene lo que podríamos llamar la primera parte, la primera etapa, es decir, cuando un grupo de fieles o una institución, como en este caso las Hermanas del Sagrado Corazón y de los Pobres, solicitan la intervención de la autoridad eclesiástica para que se pueda realizar la investigación previa si se puede llevar a cabo o no un proceso de canonización. Esta fase previa puede durar algunos meses o puede durar algunos años. Para ello se designa un postulador, que es a quien le va a tocar, en el nombre del instituto o en el nombre de la persona que promueve el proceso, realizar una investigación fundamental que determine si aquella persona, aquel fiel, realmente vivió y murió en fama de santidad, y que si esa fama de santidad pervive hasta nuestros días. En este periodo se empiezan a conjuntar y a recolectar información, visitar archivos, etcétera, y es el trabajo del postulador ir informando al obispo diocesano de todo este proceso en la fase previa. En este tiempo también se recurre a la consulta de los obispos que forman parte de la provincia eclesiástica donde se va a instruir el proceso, y también se consulta a la conferencia del episcopado de aquel país, en este caso la conferencia del episcopado mexicano, sobre la conveniencia y posibilidad de que se instruya la causa. Una vez teniendo estos elementos, el postulador hace un resumen informativo al obispo diocesano acerca de los resultados que ha obtenido, y si se han logrado la información conveniente, se solicita a Roma lo que nosotros llamamos el nihil obstat, es decir, la aprobación del dicasterio para las causas de los santos, a fin de que con su autorización se pueda dar inicio al proceso formal de canonización de un siervo de Dios. Cuando Roma autoriza la instrucción del proceso en su fase diocesana, le da el título de siervo de Dios. Este es el momento en el que nos encontramos. En el caso de Monseñor Atenógenes Silva, hemos llegado hasta este momento con todo el trabajo que hemos realizado en el transcurso de estos años, y ahora el próximo miércoles daremos inicio a la sesión de apertura, que es la sesión primera de la fase diocesana, que tiene como objetivo fundamental recabar y complementar toda la información histórica y los testimonios sobre la vida, las virtudes, la fama de santidad, y que esta fama de santidad perviva hasta el día de hoy. Esto se logra precisamente a través del análisis de los archivos, el estudio de todas las obras que el siervo de Dios haya escrito, y también a través de los testimonios que se colectan, interrogando a testigos sobre la fama de santidad.
¿Cuánto dura este periodo de la fase de instrucción diocesana para la que se instruye el colegio, la Comisión de Historia y Archivística, el Colegio de Censores Teólogos, y se instituye un tribunal eclesiástico que va a tener la misión de realizar toda la información, recabar toda esta información? Depende un poco de el personaje que se está estudiando, pero aproximadamente, y en este caso esperemos que lo podamos estar cerrando la fase diocesana en un promedio de 3 a 4 años, seguramente. Una vez que se recolecta toda la información, el caso continúa en Roma. Se envían a Roma todos los resultados que se hayan obtenido, los expedientes que se hayan realizado y archivado, y es ahora el dicasterio para las causas de los santos a quien le compete realizar, primero, que todo lo que se hizo en la diócesis esté conforme a las normas del derecho canónico y a las normas Servande, que es el reglamento que rige estos procesos. Segundo, que se esté probado suficientemente que aquel siervo de Dios verdaderamente vivió heroicamente las virtudes teologales, las cardinales y conexas, y que en verdad tenga fama de santidad en el pueblo de Dios, y que esa fama de santidad esté presente al momento en la vida del pueblo de Dios. Pasa por diferentes colegios en Roma que hacen el análisis y el estudio de toda la documentación que han recibido, y los análisis se van realizando en los distintos también colegios romanos para que finalmente den un informe por medio del cardenal presidente del dicasterio y le digan al Santo Padre: el siervo de Dios puede ser declarado venerable. Cuando Roma, el dicasterio para las causas de los santos, concluye la fase de estudio de todo el trabajo realizado en la diócesis y se prueban estas dos cosas, que vivió y murió en fama de santidad y que esa santidad pervive, entonces es cuando, por medio del dicasterio para las causas de los santos, el Papa emite un decreto por el que declara al siervo de Dios venerable. La causa continuará su proceso en Roma, y para ello, en el siguiente paso, es el momento quizá fundamental, cuando se solicita, se realice el estudio de un posible o probable milagro. Se sigue un proceso similar al que se hace en el proceso de instrucción de la fama de santidad, pero en un caso concreto, sobre un milagro que se atribuye al siervo de Dios que ya es venerable, con todos los rigores científicos, metodológicos, históricos, dependiendo del tipo de milagro que se esté estudiando. Una vez que se prueba la existencia de un milagro de parte de Dios por la intercesión de aquel venerable siervo de Dios, se procede a declarar beato. Este es mediante una ceremonia solemne que ahora actualmente el Santo Padre ha decidido que se realice en la diócesis donde el siervo de Dios vivió y se llevó a cabo el proceso de canonización. De tal manera que viene el presidente del dicasterio para las causas de los santos y en una celebración muy solemne lee el decreto mediante el cual establece que aquel venerable siervo de Dios puede recibir culto público en el lugar donde se llevó a cabo la instrucción del proceso y donde vivió el siervo de Dios. La diferencia o la particularidad de que alguien sea beato y santo radica en que el culto público que se le rinde es en una determinada demarcación particular donde vivió o se llevó a cabo el proceso. Para ser declarado santo se debe instruir un nuevo proceso sobre otro milagro.
de tal manera que continúa ese proceso en Roma, y cuando se presentan los posibles milagros a estudiarse, deben ser aprobados por Roma, instruidos en la diócesis con todos los rigores científicos que esto exige, y concluido el estudio también en Roma a través del dicasterio para las causas de los santos, es cuando se declara santo a aquel beato que cumplió todos los requisitos que se establecieron para poder ser inscrito su nombre en el libro de los santos, y por lo tanto también recibir un culto público universal. Esto es importante. El culto público de los santos es universal, aunque tiene características particulares dependiendo de el lugar, especialmente donde vivió. En particular, estos son los pasos con los que se llevan a cabo los procesos de canonización. Solamente vale la pena señalar que si en la etapa del paso de la fase diocesana a la fase romana se determina que no está probado que vivió suficientemente la santidad y que no existe la fama de santidad, Roma declara que no procede más y el caso se cierra. No necesariamente los procesos tienen que terminar en la declaratoria de venerable, beato o santo. Algunos procesos se tienen que cerrar porque no se probó suficientemente lo que se estaba investigando. Muchas gracias por su atención.